Juan 12, 24, Santiago 5 del 7 al 8. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a darle lectura a la Biblia, siempre, 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 dándole toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una iglesia que va para el cielo dice: Amén. de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Santiago capítulo 5, versos 7 al 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba ¿qué? La lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Yo quiero leer el 7 nuevamente, si me lo permite. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia ¿qué? Hasta que reciba ¿qué? La lluvia temprana y tardía. Te damos gracias, Señor. Yo estoy presto, estoy dispuesto y estoy ansioso de predicar tu palabra, porque yo sé que este mensaje viene de arriba. Señor, con mucho respeto y humildad, yo te doy la gloria, porque yo sé que este mensaje es tuyo. Yo te pido, Señor, que no predique yo, Señor, mi palabra, sino la tuya, que yo no hable con sabiduría, con sapiencia de hombre, sino que hable bajo la unción de tu Espíritu. No permitas que yo hable cosas terrenales, porque la palabra del hombre es bruta, lastima, pero si yo hablo por tu Espíritu, yo sé que lo que tú enviaste a través de esta palabra no tornará tras vacía, sino que, Señor, cumple el propósito por la cual fue enviada. Aquí hay un pueblo con una necesidad, Señor, igual que yo tengo una grande necesidad. Señor, yo te pido que esta palabra se quede en lo más profundo de nuestros corazones, que salgamos de aquí nuevos, reflexionando, renovados, Dios, que convirtamos nuestra vida, Señor, en hacedores cada día más, menos oidores y más hacedores. En el nombre de Jesús, si hay algo que arreglar en esta mañana, después de este mensaje, que salgamos listos, Señor, para emprender la misión y dejemos atrás cualquier cosa, cualquier carga que pueda impedir que la llevemos a cabo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Dios es bueno, a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Puede tomar asiento, alabado el nombre del Señor. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Te adoramos, Dios. Aleluya. Yo quiero hablar bajo el tema el tiempo de crecer. Yo quiero hablar bajo el tema tiempo de crecer. Ayer estábamos haciendo algunas cosas en casa. O mejor dicho, mi esposa estaba haciendo algunas cosas en casa. Yo estaba allá en la computadora haciendo unos trabajos y haciendo algunos apuntes de mensajes y cosas que le vienen a la mente a uno. Pero usted sabe que los sábados nosotros los hombres decimos vamos a descansar, pero es cuando más tareas nos aparecen, alábalo. Y el 90% vienen de la jefa. Y la jefa me dijo, mira, tengo unas cosas pendientes en el jardín para que me ayude. Y cuando yo voy, yo no sé, en medio del frío que estaba haciendo y ese viento recio, ella ya había mirado el patio al revés, había acomodado un área de la tierra, había sacado unos tiestos, había preparado todo para la siembra que ella tiene en mente hacer de ciertas cosas. Y yo en la mente, yo la ayudaba, usted sabe, sin poner trompita ni refunfuñar, pero en la mente lo único que yo pensaba era, a esta mujer le tiene que gustar la siembra de verdad, porque hace un frío Perú y este viento está dando con todo. Y ella lo único que está pensando es en el cilantro, en el recao, en los pimientos y en lo que va a sembrar en la tierra. El asunto fue que en una de esas, alabado el nombre del Señor, me dijo, mira esto. Y sacó una planta de un tiestito chiquitito y me dijo, ya es tiempo de trasplantarla. Porque a mí me gusta, pero mira cómo están las semillas. Me lo dijo con un dolor. Me dijo, perdón, mira cómo están las raíces. Y la planta se notaba que estaba apretadita. Porque quería crecer. Estaba creciendo, pero estaba creciendo apretada. Y me lo dijo como con una penita, porque ella ama tanto las plantas. Y yo la vi, miré las raíces y con una sonrisa le dije, tranquila, que ya ahora le toca crecer. Porque ahora va para un tiesto más grande. Inmediatamente me vino un relámpago
manna del cielo. Y yo dije, ese es el tema de mañana. Es tiempo de crecer. Alabado el nombre del Señor. Yo meditaba en las cosas, hermanos, que Dios hacía mientras buscaba información. Me tocó algo muy grande, y fue cuando Dios le habla al profeta Isaías en el capítulo 40, en el capítulo, gloria al Señor, 54. Y si alguien sabe hablar, o alguien conoce, o algún libro ha hablado de la siembra, de la cosecha, de la semilla y de la que da fruto y del estéril, es Dios. Dios, hermano, sabe de lo que habla cuando nos habla a nosotros. Imagínate que nos compara a nosotros como árbol plantado junto a corrientes de agua. Imagínate que nosotros venimos de la tierra. Por eso cuando Dios nos compara como árboles, nos está diciendo que somos responsables de echar raíces, de cuidar el plantío que Dios nos ha dado. También la semilla, Mateo 13 habla que el sembrador había salido a sembrar la semilla. Jesús era el sembrador, la palabra era la semilla, pero hablaba de 4 terrenos diferentes, hablando del corazón del hombre. Si alguien conoce lo que es la siembra y la cosecha, si alguien conoce los tiempos, es Dios. Por eso Eclesiastés 3, el capítulo 3 habla que todo tiene su tiempo. Hace muchas semanas atrás hablábamos de las estaciones del año, de las 4. ¿Cuántos se acuerdan? Que cada una, hermano, aunque quizás no nos gustaban, nos preparaba para la otra. Y como que le daba continuidad al asunto. Y decía, es que esto es como continuación de aquello. Porque mi esposa no estaba sintiendo el frío, ella estaba preparándose para la siembra. Porque ella ya estaba imaginándose los pimientos, el recao, el cilantro, la haba. Y yo meditaba en todo esto, pero me llamó la atención cuando buscando Dios me llevó al capítulo 54 de Isaías. Y le dijo, en el capítulo 54, versos 1 y 2, le dijo, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Oye esto, aquí fue donde Dios me dio duro. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Y me tocó esto porque yo entendí que Dios no me estaba hablando solamente como creyente, me estaba hablando como ministro, me estaba hablando como parte de una congregación. Y entendí que era un mensaje para la congregación. A mí lo que me tocó y lo que me detuvo por un momento fue cuando yo busqué la historia, cuando el profeta Isaías le hablaba a este pueblo. ¿Sabes que el pueblo estaba en el exilio? Lo habían Dios por su desobediencia. Dios se los había puesto en las manos del rey Nabucodonosor, un hombre que no temía a Dios ni tampoco a los hombres como el juez injusto. Pero Dios, para darle una lección a ellos, los llevó bajo el yugo de Nabucodonosor. Y estando en el exilio, no teniendo tierra, no teniendo casa, no teniendo un templo donde adorar, donde les habían cambiado la costumbre, el idioma, todo, Dios le dijo, te vas a multiplicar, vas a parir, ensancha el lugar de tu cabaña. Yo dije, Señor, pero ¿cómo es posible que tú le estés hablando a un pueblo preso que no tiene tierra, que no tiene casa, que ensancha el lugar de su cabaña? Yo entendí lo que Dios estaba diciendo, que era tiempo de crecer, que era tiempo de ensancharse, aleluya. Pero que nosotros no podemos esperar que nos llegue el tiempo de la siembra para prepararnos. Hay que estar preparados para cuando llegue ese tiempo. Buscando información. ¿Sabes que los que siembran, los que preparan, los que están preparándose para sembrar en la primavera, hacen los preparativos en el invierno? Alabado el nombre del Señor. Por eso es que yo no sirvo como sembrador en el ámbito literal. Aleluya. Porque yo esperaría que el sol esté calientito, alábalo. Yo esperaría que el clima esté tropical como si estuviera en la isla, alaba. Pero no, hay que prepararse en el invierno. Por eso yo entendí, yo estaba pensando en la locura de mi esposa, con el frío y el viento, y ella feliz hablándole a las matas y trasplantando, y tráeme el tiesto, pónmelo allí, la tierra está lista. Y yo dije, Señor, pero qué afán, qué deseo de sembrar. Pero cuando busqué la información entendí que ella ya en la mente no está sembrando, en su mente ya está cosechando los pimientos, cosechando los recaos y el cilantro. Y a veces
nosotros no vemos, hermanos, crecimiento, no vemos cosechas porque no nos preparamos para la siembra. Aleluya. Si usted tiene la mente como yo, ver una grande bendición, viene el fruto de lo que hemos cosechado, entonces le voy a decir algo, hermano, no es tiempo de prepararnos, es tiempo de estar ya preparado. Por eso cuando Santiago hablaba, comparaba al sembrador como con la venida del Señor Jesucristo. Y decía nuestro hermano Santiago en el capítulo 5, verso 7, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Este no es el tema, pero mira a su hermano y dígale: de que llueve, llueve. Dígale: de que nos cae, nos va a caer el aguacero. Alabado el nombre del Señor. El asunto es: estaré yo esperando la lluvia. Y antes que me diga que sí, óigase este relato. En una ocasión, en un pueblo pequeño, había una sola iglesia. Usted sabe, esos sitios country, esos sitios donde lo que hay es tierra, no hay ni siquiera concreto, lo que hay es tierra, humo o polvo de la tierra, caballo, yegua y becerro, alábalo. Y lo que había era una iglesita country. Y un día el pastor vino al pueblito y los agricultores vinieron donde el pastor y le dijeron: usted y el Dios suyo son dos mentirosos. Aquel pastor los miró y le dijeron: pero ¿cuál es el problema? Y ustedes ni los conozco. Y le dijo: nosotros somos agricultores, llevamos un año que aquí no cae lluvia y nosotros hemos clamado al Dios suyo. ¿Y dónde está su Dios? Y usted habla de que Dios hace. Y nosotros hemos oído hablar de la lluvia temprana, tardía, que usted habla y que Dios habla según la palabra. Usted se cansa hablando del Dios suyo y nosotros no hemos visto una gota de lluvia. El pastor le dijo: ustedes quieren ver a Dios en acción, vengan conmigo a la iglesia, oigan la palabra. No es lo mismo clamar al Dios de lejos que clamarlo de cerca. Ustedes están allá, vengan conmigo, clamemos a Dios juntos y veremos a Dios hacer milagros. Pasó una semana, pasaron dos, siguieron pasando la semana y en vez de llover el sol calentaba más. Lo poquito que había también se quemó. En un momento dado se acabó el culto, esperaron los agricultores al pastor afuera. Le dijeron: usted y Dios siguen siendo dos mentirosos, todavía es la hora que no ha caído una lluvia, lo que había se acabó de quemar. El pastor le dijo: el problema es que ninguno de ustedes tiene fe. Y él le dijo, aquellos agricultores le dijeron: ¿cómo que no tenemos fe si llevamos semanas aquí viviendo a ciegas, confiando en su Dios? Y él le dijo: sí, pero ¿cuál de ustedes en esa semana ha llegado con un paraguas? ¡Alábalo! ¿Cuál de ustedes ha esperado la lluvia con un paraguas? ¿Cuál de ustedes ha esperado con el deseo, no solamente el deseo, que por fuera se vea la acción de lo que estamos esperando? Alabado el nombre del Señor. Yo recuerdo, hermanos, en un viaje a México con mi hermano Alexis, ese fin de semana que nos fuimos para México con Mano Iván, nos fuimos con Mano Iván y con Mano Alexis para allá. Y cuando la semana antes de irnos, yo recuerdo que testifiqué aquí que tuve un sueño donde habíamos Alexis y yo llegado a México la semana antes, Dios confirmándonos el motivo del viaje. Y en el sueño tuve la experiencia donde llegamos al lugar y cuando fuimos habían palos o árboles de papaya, y las papayas, hermano, aquello parecían melones, las papayas aquellas. Tantos que salían en racimo y tanto que el árbol se doblaba. Usted sabe que el árbol de papaya por dentro es hueco y eso con un soplo se parte. Pero aquel árbol no se partía. El tronco era finito como todos los árboles de papaya, pero las papayas salían por racimo y parecían melones de grandes. Se veían brillosos, preciosos, un fruto hermoso. Y yo sabía que era la bendición que nos esperaba por allá. Lo que yo no me imaginaba era que era una experiencia de fruto literal. Para sorpresa mía, cuando estamos lando antes de cruzar la frontera, el hermano Iván me dice: mira, hay una familia que está pidiendo la oración y tienen una granja y están pasando, una hacienda, perdón, y están pasando por una crisis porque, qué sé yo, desde cuándo no llueve y usted sabe lo que viene cuando no hay lluvia. Y yo le dije: ¿sabe qué, hermano Iván? Me estás acordando de un sueño que yo tuve. Yo quiero que me lleves a ese lugar porque yo quiero ungir esa tierra para testimonio de que Dios estuvo en ese lugar. Fuimos a la hacienda, un lugar grande, sí estaba seca, hermano. Aquella tierra estaba recia, sólida. Se veía la carencia de agua.
Y recuerdo que comenzamos a orar y yo le dije, toma Alexis, echa aceite por allá, y tiramos aceite por aquí, por allá, y nos unimos en un solo clamor. No pasó una semana que habíamos regresado de México, me mandaron como 4 videos que llevaban 3 días sin parar la lluvia, parecía un diluvio, alábalo, porque nos habíamos unido en clamor para que Dios hiciera algo. A veces, hermano, no es falta de respuesta de Dios, es falta de creencia de nosotros, es falta de fe, creer que Dios lo va a hacer. Pero ¿cuál es la mejor muestra de que estamos preparados para la cosecha y listos para crecer? Que todo esté listo y en orden. Aleluya. Poderoso. ¿Cuántos han parido aquí? Amén. Ustedes esperan parir el muchacho para comprar un calcín y comprarle la ropa. Tan pronto reciben la noticia, empiezan, y cuando saben el sexo, yo me imagino que nosotros tenemos a Camilo, que es un perrito, y cada vez que vemos una camita por ahí, vamos a comprarle, y ya no caben más camas en la casa, hay más camas de Camilo, hay casitas que muebles y platos que nosotros tenemos. Yo no me imagino la emoción de una madre para ver el fruto del vientre. Así mismo nosotros, como decía el hermano Santiago, que miráramos cómo el labrador esperaba el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Y una de las cosas más tremendas es la paciencia, hermano, cuando estamos esperando. Porque no todas las plantas paren al mismo tiempo. No todas las semillas se dan en todos los terrenos. Usted me da a mí, yo le siembro aguacates en el cemento, porque yo no conozco de eso. Estamos aquí. Pero mi esposa no, mi esposa tiene los dedos verdes. Y en el cemento siembra al lado una semilla de recao, en el cemento le sale el recao. Hay gente que tiene conocimiento. Mi esposa viene de ese ambiente. Su papá era durísimo en eso. Mi suegro, que ya partió con el Señor, sembraba, que eso era una barbaridad, lo conocía. Por eso sembraba y cosechaba tanto que tenía que repartir en el barrio de la bendición que tenía. Y aunque no le servía al Señor, tenía la bendición de que todo lo que sembraba se le daba. Alabado el nombre del Señor. Nosotros leíamos en Juan, porque decía que para que el trigo se diera, antes de que hubiera fruto, la semilla tenía que morir. O sea, hay cosas en nosotros, cuando es tiempo de crecer, nosotros no nos damos cuenta. Yo he hablado mucho de esto en las últimas semanas, y es que nosotros, para ver lo que Dios nos promete, mira, yo le voy a decir algo, no siempre, porque a Dios no hay como pronosticarlo, no hay con inteligencia artificial, con aparatos nuevos, no hay como crear un patrón de cómo Dios trabaja, no hay como crear una tendencia. En mi trabajo nosotros hacemos eso. Como analistas tenemos ciertos sistemas de inteligencia artificial donde podemos pronosticar lo que puede pasar en una semana. Esto viene pasando así, este problema se va a convertir en tendencia. Tenemos que atajarlo antes. Pasa con los del tiempo a través de los super Doppler y todo. Ellos saben lo que viene. Pero no hay un instrumento, ni lo habrá nunca, instrumentos humanos, con el cual nosotros podamos predecir o pronosticar lo que Dios va a hacer. No siempre pasa, pero de 10, 9 veces cuando estamos a punto de ver lo que Dios nos prometió, estamos pasando por algo que nos dice lo contrario. Estamos pasando por algo que nos hace ver todo lo contrario. Y hablamos en estos días de Daniel, de los 21 días, cómo estuvo orando, y cuando Gabriel vino con el mensaje, el día 21 le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón humillarte, tu oído, tu clamor fue oído, y yo vine con una respuesta. ¿Ves? Hubo una respuesta de parte de Dios instantánea. El resultado no fue instantáneo, porque Daniel tuvo que 21 días esperar pacientemente. Lo menos que se imaginaba era que se estaba peleando una guerra en los aires por el clamor que él había hecho. Y nosotros, en la misma paciencia, una vez que hemos depositado en las manos del Señor el problema, confiamos que va a haber una respuesta. Y a veces nosotros no crecemos, oiga bien, no porque no tenemos la bendición, no porque estamos mal, no es que estamos haciendo algo mal, es que es tiempo de crecer el pensamiento, es tiempo de ampliar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Me explico? En una ocasión yo estaba en una conferencia de negocio y un hombre estaba hablando de lo que era el pensamiento pequeño y el pensamiento malo. Y hago un paréntesis y un alto. No estoy hablando de la prosperidad de los hombres, no estoy hablando de lo que hablan los nuevos ahora, de que el poder de la mente ni nada de eso. Estoy hablando de algo que tiene que ver con la palabra. Este hombre, para dar
un ejemplo, una comparación del crecimiento. Él dijo, yo le voy a explicar la situación actual de muchas personas hoy. ¿Por qué no hay crecimiento? Y puso un zafacón y cogió una bola de pelota, una bola de tenis o algo de ese tamaño y la metió en el zafacón. Y dijo, este es tu sueño, la pelota, y este es el zafacón. Y tú te das cuenta que tratas, pero como que no puedes porque es mucho lo que tú estás pensando. Pero cuando tú comienzas a crecer, y sacó la bola y buscó la bola de baloncesto y trató de meterle en el zafacón y no cupo. Y él dijo, ahora tienes dos opciones. O cambias lo que tú estás soñando y vuelves para atrás a la bola pequeña para que quepa en el molde, o cambias el molde. Estamos aquí. Y el problema es que nosotros casi siempre nos ajustamos al molde que tenemos de frente y no al molde que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros, especialmente en la iglesia de sana doctrina, tenemos un problema, es que siempre pensamos que no es cantidad, es calidad. Entonces, ¿qué le vamos a explicar a las almas que se están perdiendo? ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando nos pregunte por las sillas vacías? ¿Ves qué le vamos a decir al Señor de tu familia y de la mía? ¿Ves cuál es el problema? Que nosotros siempre pensamos en pequeño. Muchas veces, no siempre, pero es porque le tenemos miedo al fracaso, porque le tenemos miedo al no, a la frustración. Y Dios nos está diciendo que es tiempo de cambiar el tieso, es tiempo de cambiar el pensamiento y creer a lo que Dios ha prometido. Yo quiero hablar con los pastores, no estamos en vivo, pero estamos grabando y a todos aquellos que lo van a escuchar. Nosotros, los de sana doctrina, no somos mediocres ni somos mezquinos, ni tenemos que estar arrastrándonos al diablo. Hay muchas almas que conquistar y nosotros podemos crecer sin cambiar la doctrina, mucho menos con herramientas modernas. Lo que hay es que creerle a Dios y dejar de estar bajándole la cabeza al diablo, entendiendo que nosotros, si permanecemos en la verdad, la semilla va a dar fruto. Alabado el nombre del Señor. ¿Saben qué? Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo en el capítulo 54 de ensanchar el lugar, las estacas, ensanchar el lugar. Y como bien decía hace un rato, le estaba hablando a un pueblo preso en el exilio, que no tenía tierra, casa, no tenía templo, no tenía propiedad. Pero cuando yo fui, usted sabe que enseñan a uno, yo no tengo instituto, pero de lo que he oído, lo que le enseñan a uno, siempre lee un texto antes y después siempre lee un capítulo antes y uno después, para que entiendas el contexto, qué pasó antes, qué pasó después. Cuando yo me voy al capítulo 53, el capítulo donde se profetiza de la venida del Señor Jesucristo, pero específicamente del sufrimiento de lo que Él ha de padecer. Ahí yo entendí el mensaje por completo. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel a través del profeta de ensanchar, porque la semilla en el capítulo anterior ya había sido enviada. Y la semilla ya en el panorama, en la profecía, habría de morir para que se levantara una simiente como él. Yo no sé si me estás entendiendo, pero antes del crecimiento tenemos que morir. Y a veces la muerte no solamente es la muerte al yo. A veces la muerte es muchos sentimientos, emociones que están ligados a cosas pasadas, que está ligado al presente, a gente que no nos conviene, tanto en una relación personal, relación familiar, en alguna situación de trabajo. Siempre hay algo que nos trata como que de atar para que no progresemos. Y Dios tiene que, junto con nosotros y nosotros junto con Él, darle muerte a eso para que pueda crecer lo que es de Dios. Aleluya. Hay un refrán muy viejo en el mundo que dice: más vale pájaro en mano que ciento volando. Usted lo ha oído. Y a veces eso es una forma de expresar seguridad, pero a la misma vez profesar inseguridad. Le explico. Más vale pájaro en mano que ciento volando nos da a nosotros seguridad. Es mejor lo que tengo y no que ponerme a inventar por ahí. Pero es una forma de mostrar también inseguridad, de no ser capaz de confiar en Dios y soltar lo que yo tengo para que Dios me ponga en las manos lo que Él me quiere dar. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Entonces Dios, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que con paciencia esperar, mirar al labrador. Y a veces el problema es que nosotros, como no estamos viendo lo que no queremos, o lo que queremos, perdón, no estamos viendo lo que queremos, nos aferramos a ese pajarito que teníamos en la mano
que quizás sabemos que no es la voluntad de Dios, pero ese pajarito nos hace sentir seguros. Y volvemos a la zona de comodidad. Y nos salimos del terreno para meternos otra vez al tiesto. Ajá. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Qué pasa? Que el cambio asusta. El ser humano, usted y yo somos reacios a los cambios. El cambio intimida. Cuando el profeta en un momento dado, gloria al Señor, alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. El salmista en el capítulo 1, verso 3 dice que seríamos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En un momento dado a uno de los profetas, yo lo tengo anotado por aquí y ya mismo se lo voy a buscar conforme Dios me ayude. Alábalo. El asunto es que nosotros en algún momento tenemos que hacernos del pensamiento, echarle mano al pensamiento de que Dios tiene un plan para nosotros y que independientemente de las cosas que nosotros estamos viendo, Dios lo va a lograr en nosotros, siempre y cuando nosotros tengamos la paciencia requerida para, no solamente como semilla, también como sembrador. ¿Por qué? Porque un día nosotros fuimos el terreno y esa semilla fue sembrada en nosotros, pero va a haber un momento donde Dios me tiene que plantar como semilla en un lugar para dar fruto. Le estoy hablando a la iglesia. Dios no nos trajo aquí para avergonzarnos y para que el diablo se riera de nosotros. A los pastores, los lugares donde están, Dios los puso como faro. Dios no pone iglesias en un lugar a menos que no sea alguien que se llamó solo. Eso es un fracaso inminente. Pero cuando Dios planta un lugar, cuando Dios planta una pareja, una familia ministerial, cuando Dios planta una iglesia, cuando Dios nos pone usted en una congregación, Dios nos pone como luz. Dios no nos llama a nosotros para avergonzarnos, mucho menos para hacer burla del diablo ni de los demonios. Lo que pasa es que hay procesos que nos van a cortar la cabeza. Alábalo. Yo no sé si usted escuchó el mensaje del yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu la semana pasada con la pastora María en el programa, pero una de las cosas que yo decía era que la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Pero a veces nosotros andamos con nuestro cuerpo, somos el cuerpo, pero andamos con la cabeza mía. Y yo quiero los pensamientos míos. Y a veces Dios tiene que permitir situaciones que decapiten de raíz el pensamiento humano, la lógica, hermano. Todo el pensamiento humano que pueda trastocar la voluntad de Dios, porque Él sabe dónde yo voy a crecer, cómo, cuándo voy a crecer. Pero Dios tiene que pasarnos por procesos como individuos y como congregación. Y a veces esos procesos nos van a tratar de intimidar, nos van a tratar de cerrar la boca. En un momento dado Jesús le tuvo que decir a los discípulos: no teman, manada pequeña. Dios, aleluya. Estamos aquí. Amén, aleluya. Y a veces hemos pasado por procesos con mi iglesia, hemos pasado por procesos que pareciera que nos iban a dar muerte. Yo muchas veces, igual que el salmista, pasé por el valle de sombra de muerte. El salmista dijo: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por valle de sombra de muerte pasan todos, pero no todos pueden decir no temeré mal alguno. Porque es una expresión que denota confianza, experiencia que ha sido procesado. Y yo en un momento dado, yo confieso que yo sentí el temor, me sentí intimidado. Señor, nos traíste hasta aquí para avergonzarnos. Yo no quería hacer tu voluntad y para eso tú me llamaste, estaba yo como el pueblo de Israel. Para eso me sacaste de Egipto, de donde yo estaba, para traernos a pasar por este proceso. ¿Cuántos han pasado por procesos como eso? Pero yo entendí a través de las experiencias que las experiencias son para darnos a conocer que Dios, en qué manos nosotros estamos, que si alguien conoce el terreno es Dios. Y a veces el problema es que Dios está tratando con el terreno donde estamos, pero también está trabajando el terreno que hay en nosotros. Y a veces el terreno está duro y Dios tiene que comenzar a voltearlo, tiene que meter la mano, sacar la piedra, porque la falta de lluvia hace que la tierra se comprima, que se ponga dura, y lo bueno está debajo, pero hay que romper lo que se ve. Nosotros trabajamos, hermanos, y cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, a romper lo que se ve, nos duele. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos duele lo que se ve, pero Dios está gozando por lo que no se ve. Alabando el nombre de Jesús. Cuando Dios nos mete a la cama, está sacando de raíz lo que no sirve. La piedra, el estorbo, la tierra dura, preparando el ambiente para mandar la lluvia, para condicionar el terreno. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! Adoramos, Señor, aleluya. Poderoso
Poderoso Dios, aleluya. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Vamos a segar, vamos a ver la cosecha, pero no podemos desmayar. Ya el invierno se está acabando, todavía quedan 2 o 3 rafaguitas como hoy, alaba. Y si usted es alérgico como yo al frío, usted clama más que nunca que llegue el sol, pero cuando llega el sol dice, Dios mío, manda la lluvia otra vez. Alabado el nombre del Señor, porque nunca estamos satisfechos con la temporada actual. Siempre estamos mirando al futuro, pero por conveniencia propia, y a veces las temporadas actuales que nos fastidian la existencia, alábalo, que nos molesta porque preferimos cubrirnos que descubrirnos por el calor, o algunos prefieren mejor estar cómodos y no tener como yo, que me está la muerte tener que estar poniéndome bufanda, que siento que estoy más amarrado con un pastel, alábalo, guiando así como un jacket, todo apretado. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay estaciones y temporadas que nos molestan, nos incomodan. Pero como decía hace bastantes semanas atrás de las 4 estaciones, la estación presente nos prepara para la próxima. ¿Sabe qué? Nos molesta el frío, pero el frío nos libra de los insectos, nos libra de montones de cosas que nos esperan ahora en la primavera. Alábalo, eso es trulla de mosquitos y zancudes, alaba. Y ese mosquero que viene junto con la primavera y las flores, las abejas, vienen todas esas cosas que quizás no nos gustan. Y nos gustan las flores, pero no nos gusta lo que eso trae. ¿Ve? Siempre es una queja, no hay happiness completa, no hay felicidad completa. Poderoso Dios. Amén. Y tenemos que aprender en el proceso que estamos pasando, que Dios nos está preparando, gloria al Señor. Dios le manda a través del profeta ensanchar, en otras palabras, ampliar la visión, soñar en grande sin esperar recursos. Y agárrese usted bien aquí. Y yo quiero que me oigan los pastores que quizás escuchen esto después. Nosotros no nos preparamos muchas veces por falta de recursos. Yo no sé si usted me está entendiendo. A veces nosotros en la obra nos paralizamos porque no tenemos recursos. Y pareciera lógico y pareciera lo prudente, pero sin darnos cuenta a veces fallamos en la fe. ¿Puedo hablarle de fe un momentito? Amén. ¿Puedo hablar de fe? Amén. A veces nosotros no nos preparamos porque no tenemos. Yo se lo voy a decir al revés. A veces no tenemos porque no nos preparamos. Yo decía hace algunas semanas atrás que a veces nosotros nos quejamos y decimos que no diezmamos ni ofrendamos porque no tenemos. Y la realidad es que no tenemos porque no diezmamos ni ofrendamos, porque no le damos al Señor. Y no estoy hablando solamente de dólares y centavos, estoy hablando de todo lo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos más de Dios porque no le damos más a Dios. Estamos aquí porque somos mezquinos para con Dios en todo el sentido de la palabra. A Dios yo le doy si me sobra. A Dios yo le doy cuando no me falte a mis pies. Y Dios lo que le dijo al pueblo, probadme primero en esto. Haya primero alimento en mi casa, que fue lo que hizo el profeta Isaías. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? Amén. Cuando le dijo a aquella viuda, a una viuda, en aquel tiempo, no es como las de ahora. Mi mamá es viuda, pero tiene la pensión militar, alábalo. Amén, aleluya. Tira al medio, usted paga hoy, hermano, yo digo. Levanta las manitas. Gloria a Dios. Estamos aquí, me está entendiendo. Las viudas de antes, si no tenían un hijo, un hombre que sacara la cara, eran un cero a la izquierda. Las trataban como un cero a la izquierda, lamentablemente, muchos de ellos. Por eso es que el Evangelio nos manda a acordarnos del pobre, del huérfano y de la viuda. Estamos aquí, ¿me está entendiendo? Amén. Y Elías se encontró con una viuda y le dijo, dame de comer. Y él le dijo, mira, hombre de Dios, yo lo que tengo es aquí un poquito de harina y de aceite para hacer una torta para mí, para mi hijo y echarnos a morir. Qué lindo Dios. ¿Cómo? Dame a mí primero. Le digo, dame a mí primero, como quien dice, atiende la necesidad de la obra, atiende la necesidad del hombre de Dios, que el hombre de Dios se va a encargar. No estoy hablando de la manipulación que hablan los profetas de ahora, como habla Maldonado y a la loca esta que habla de Dios Mamón, y dice que los billetes le hablan y sacan los billetes y se los ponen en el oído. Escucha lo que me está diciendo, que hay 2 aquí que van a traer 1000, que hay 5 que van a traer 5000. Eso es una diablura de Satanás. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que cuando Dios es nuestro primero, es nuestro todo, cuando Dios está en el tope. Yo dije, en una ocasión yo escuché, y lo dije aquí, yo escuché, o leí, yo creo que hasta en una grúa fue que lo leí o algo, decía, pon a Dios primero y nunca vas a llegar segundo. Amén. Qué lindo Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Y a veces nosotros no alcanzamos más, como dice como el pensamiento, una nota que
que mientras estudiaba escribía. Cuando Dios le manda al profeta a hablar al pueblo de ensanchar, yo me imagino que la palabra, la mente del pueblo fue ensanchar ¿qué? ¿Qué tienda yo voy a ensanchar si yo no tengo territorio? ¿Qué estaca yo voy a poner más para allá para extender mi lugar si ni siquiera estaca tengo? Alábalo. Como a veces nosotros, Dios nos dice, te voy a bendecir, y la nevera está que si no la abres, jala uno para adentro. Alaba. A veces Dios nos va a hablar cosas que van contrario a lo que nosotros estamos viendo y sintiendo y lo que nosotros estamos creyendo por dentro. ¿Sabes que nosotros esperamos que Dios se ajuste con su palabra a nuestra situación? Cuando nuestra situación se tiene que ajustar a la palabra que Dios nos da. Y hablando de la siembra y la cosecha, muchas veces nosotros no nos preparamos porque no tenemos recursos. Y es que nosotros, la realidad es que no tenemos recursos porque no nos preparamos. Y la primera preparación es creerle a Dios. Que el Dios que prometió, que dijo que haría, lo va a hacer. Y yo les puedo decir, hermano, sin miedo alguno, y a mí no me importa que vean esto en internet. Yo no soy de hierro, yo no soy como los ministros de ahora, que hablan, que parece que son de la era de hierro. Ellos no sufren, no lloran. La Biblia dice que Jesús lloró, pero ellos no lloran. ¿Ves? Jesús trató de salirse del Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero ellos no pasan por ahí. Y yo he pasado por el valle de sombra de muerte y a veces no he podido completar la frase o el texto, no temeré mal alguno, porque he sentido miedo. Le he tenido que decir al Señor, Señor, me siento temeroso, tengo temor de la situación, me siento intimidado, siento que esta situación puede más que yo, la fe no me da. He tenido que confesarle al Señor mi falta, mi área de flaqueza, mi área flaca, como decía un hermano, para que entonces lo de Dios se pudiera manifestar en mí. Pero antes que lo de Dios se manifieste en mí como la semilla, algo en mí se tiene que morir para que nazca lo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Amén. Gracias. Le manda a ensanchar a un pueblo que ni tierra tiene. Los manda a extender. Estaba diciendo, rompan la mentalidad de minoría y entiendan que son semillas y no remanentes. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese fue el problema del profeta Elías, que cuando se fue a la cueva él se sintió minoría, se sintió poco y le dijo, solamente he quedado yo. Y Dios le dijo, no, Elías, ¿quién te dijo a ti? Si todavía yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado delante de los Baales. Y Elías estaba en la cueva muriéndose porque era el único que había en contra de las fuerzas del mal. Y Dios le dijo, no sé que yo tengo 7,000 todavía que no se han doblado. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Te vas a seguir escondiendo en la cueva? Come y bebe que el largo camino te resta. Y a veces nosotros nos encuevamos porque la situación pareciera que nos quiere aniquilar. Cuando Dios te está diciendo, no estás solo. Dios te está diciendo, hay gente que está orando por ti, hay gente que está pasando lo mismo que tú. ¿Para qué? Para que cuando tú y yo pasemos por esa situación y pasemos al otro lado, nosotros podamos aconsejar a otros que van a pasar por ahí. Hay gente que tiene mucha palabra, pero no tiene testimonio, no tiene vivencia. Aleluya. Poderoso. ¿Estamos aquí? Amén, aleluya. Gracias, Señor. Yo veo gente ahora hablándole, yo digo esto con mucho respeto, sin ánimos de criticar ni de ser, pero yo veo un montón de evangelistas ahora que se paran y prenden las cámaras a darle consejos a los pastores. Es fácil, a ti evangelista que vas a ver esto, es fácil darle consejo a un pastor montado en un avión. Que no sé qué hacen tanto en los aviones porque el evangelista es pregonero de buenas nuevas. Y de 20 compromisos, 19 son en una iglesia, evangelizando a quién. Si esa gente está salva, ¿por qué no se van para la calle a predicarle a las almas? ¿Por qué no se van a buscar al perdido en vez de estar dándole consejo a los pastores? Santo Dios, aleluya. Si no se congregan, ¿a qué? No, que hay que tener cuidado lo que uno dice del altar. Cuando tú pastorees y pases por ese proceso, entonces prende la cámara y trae el consejo a ver si lo vas a traer de la misma manera. Santo Dios, aleluya. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Gloria a Dios. Yo sé que no me van a dar muchos likes cuando vean esto, pero vamos a hablar las cosas claras. Tenemos un montón de conferencistas y gente ministrando en los altares, entreteniendo la gente con muchas palabras que consiguen en ChatGPT, pero no tienen la vivencia. Como dijo el apóstol Pablo, yo pasé por naufragio, me apedrearon, me azotaron 40 veces menos uno, me dejaron como muerto. Él dijo, ninguno me tenga por estorbo ni me sea por molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio. Y sí, hermano,
hermano, tenemos que prepararnos en la palabra. Pero ¿dónde está el testimonio de que yo pasé por ahí? La Biblia dice que no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado, pero tú has pasado por el valle de sombra de muerte, te has sentido solo, has pensado que vas a morir. Pues no puedes estar hablando lo que no has vivido. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Son gente que no han sido sembradas, nunca pueden dar fruto, porque no están estables en un sitio. Aleluya. Y en un momento dado el trasplante de una planta, que valga la redundancia, pasarla de un tiesto grande al más pequeño, inmediatamente se recomienda, y no estoy recomendándole a mi esposa, porque ella sabe más que eso, nada. Estoy hablándole a las cámaras. Que inmediatamente hay que echarle agua, porque cuando hay un trasplante, cuando se pasa de un lugar a otro, va a haber una etapa momentánea de trauma, donde la planta va a sentirse como que no está en el lugar. ¿Qué pasó aquí? Yo estaba apretada en un lugar y ahora tengo como que libertad. Y la tierra que está sintiendo no es la tierra la que estaba. Porque la tierra que estaba comprimida porque el tiesto no la permitía crecer. Pero ahora tiene espacio para crecer. Y ese trauma es temporero hasta que la planta se ajuste al nuevo ambiente. A veces nosotros, Dios nos quiere cambiar la mentalidad, nos quiere mover a una etapa mayor, donde conozcamos más de Él, pero nosotros estamos como el pez que le pusieron un cristal en el medio de la pecera. Había un hombre que haciendo una prueba de lo que eran los traumas y de lo que era la falta de crecimiento y lo que eran los traumas, ¿verdad? Que nos amarraban a cierta estatus, a cierta temporada, a cierta condición. Y este hombre decía que haciendo un experimento tomó una pecera, tenía un goldfish, y cogió la pecera y le metió un vidrio en el mismo medio. Transparente, no se veía, era transparente, no había diferencia. Pero cada vez que el pez venía, ¡pac!, chocaba con el vidrio. Y el pez trataba otra vez, ¡pac!, y chocaba con el vidrio. Fueron tantas las veces que chocó que el pez se acostumbró a nadar en la mitad de la pecera. Pasó un tiempo, el hombre quitó el vidrio. Pasaron semanas, meses. El pez murió y nunca pasó de la mitad de la pecera para acá. Porque había chocado tantas veces que ni siquiera se motivó en volver a intentar, y lo menos que se imaginaba era que el obstáculo lo habían removido. Y a veces nosotros, ¿me está entendiendo? Hemos chocado tantas veces, como dice el del mundo, tropecé de nuevo con la misma piedra, y llega un momento que nos frustramos y no crecemos, no porque Dios no tenga el terreno preparado, sino porque hemos dejado de intentar, porque estamos pensando más en los errores que hemos cometido que en la victoria que Dios nos va a dar. Yo no sé si me estás entendiendo. Aleluya. Estamos aquí. Aleluya. Amén. Volví otra vez, metí las patas, volví y fallé. Sacúdete, levántate. Échale ganas al asunto, como decía mi hermano Iván. A veces nosotros no vemos más de la palabra en nosotros, porque nuestro terreno no tiene la actitud correcta. Estoy hablando del corazón. Y a veces Dios nos da la palabra, pero nuestro corazón está tan resentido con el crecer. Porque el crecer va a traer, ay, aquí vamos, agárrese. Póngase el cinturón, que va a haber un poquito de turbulencia. Y como dijo un gran predicador un día, aquí vamos, Jesús de Nazaret. A veces, que es uno de los problemas grandes de la iglesia no crece, porque la gente quiere el crecimiento, pero no la responsabilidad y el compromiso que esto conlleva. Amén. Aleluya. Dios, aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Y yo quiero hablar con el pastorado por un momento. Qué lindo, Jesús. Si usted es de los que tiene la gente ahí, ocupando posición, aunque no tengan compromiso, por miedo de no pasar por un éxodo, o por miedo de ver sillas vacías, usted está faltándole a Dios, porque Dios a veces está esperando traer cierta mortandad en ciertas semillas, en cierta gente, para que después venga el fruto. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Las iglesias tienen que pasar por ese proceso. Que nos gusta, claro que lo sufrimos. ¡Ay, bendito! Nos duele hasta más de lo que nosotros demostramos. Sentimos la soledad, la frustración. Muchas veces, hermanos, sentimos ese deseo de salir corriendo. Claro que sí, pero es mejor estar bien con Dios
que estar bien con los hombres. El que no tenga el compromiso, no lo dejas ahí. Sácalo sin miedo alguno. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un momento que la obra va a crecer y vas a tener un estorbo y no alguien útil en la obra. Por eso a veces Dios tiene que barrer la casa para cuando venga crecimiento, las estacas estén puestas en el lugar correcto y el terreno esté listo para el crecimiento. No lo digo haciendo alusión de los que se van de las iglesias o los que entran. Mire, hermano, yo no me meto en esos pleitos. Hay gente que se va de una manera, otros de otro. Yo le digo algo, si algo yo he aprendido y sigo aprendiendo, es no estar peleando con el que se va, número uno, porque es posible que vuelva y mi terreno tiene que estar listo para volver a recibirlo. Número dos, yo le doy gracias a Dios por el que en algún momento pasó por aquí, porque donde estoy hoy como pastor es primero por Dios y por todo el que pasó por aquí, porque en algún momento colaboraron, en algún momento hicieron algo a favor de la obra y yo tengo que ser agradecido por eso. No estoy hablando de eso, pero va a haber un momento en que Dios tiene que pasar, hermano, la escoba alrededor y sacar cosas que no sirven para que lo que sirve cuando llegue esté listo. Aleluya. Yo quiero decir algo como congregación. Como congregación, hermano, nosotros en las iglesias tenemos que dejar en los procesos duros de lamentarnos y ver la bendición que Dios tiene. Ninguna semilla crece y da frutos si primero no muere. Y nosotros como seres humanos tenemos que crecer. Nosotros como familia tenemos que crecer para que como iglesia crezcamos. Pero para que eso pase, como persona yo tengo que morir. Como familia tengo que morir a muchas cosas para que como iglesia, cuando nos llegue el momento de prueba, podamos identificar las áreas a las que tenemos que morir para que Cristo se glorifique en nosotros. Como dijo el apóstol, como dijo Juan el Bautista cuando le dijeron, este hombre está bautizando más que tú. Jesús no estaba bautizando. Juan el Bautista dijo, es necesario que él cree que yo mengue y que él crezca. Es necesario que haya menos de mí y más de él. Y nosotros como iglesia, para que como cuerpo nos parezcamos más a la novia de Cristo, tenemos que pasar por procesos como eso. Y Dios nos va a plantar y va a parecer, hermanos, como que no vamos a echar raíces, como que no nos vamos a firmar, como que no vamos a dar fruto. Pero yo vengo con una noticia para ti en esta mañana. Dios no nos está preparando. Dios nos preparó ya para lo que viene. Alábalo, Dios nos preparó y estamos listos, yo lo sé. Pero como persona yo tengo que ser responsable de salvaguardar mi corazón para que cuando vengan otros con necesidad yo pueda ser parte de la bendición, de los que pueda darle del alimento que yo coseché en el momento de prueba. Aleluya. Gloria a Dios. Yo tengo que ser ese que dijo el salmista, como árbol plantado junto a corrientes de río, junto a corrientes de agua. Número uno, para poder darle sombra al que viene. La sombra, el árbol purifica el monóxido de carbono y lo que bota es oxígeno. Yo tengo que darle aire a otros que no tienen aliento, que han perdido la fe, pero también estoy junto a corrientes de agua alimentándome del agua que salta para vida eterna, para cuando vengan otros como la samaritana yo les pueda decir, del agua que tú estás bebiendo y bebes vas a tener sed, pero yo tengo un agua que no la probé porque yo estuve como tú, yo estuve sediento también, yo me sentí solo, pero aquel que le dio a la samaritana me dio un día, a mí me ofreció y me dijo, yo te voy a dar agua que hará que de tu interior salga un río de agua viva, fuente de vida, y desde que la probé ya no he vuelto a tener sed jamás. Y Dios nos ha plantado para que podamos ser de bendición a otros. A su nombre. Gloria. Aleluya. A su nombre. Gloria. Gracias, Señor. ¿Cómo nosotros respondemos a las estaciones? Yo termino casi. ¿Cómo nosotros respondemos a las adversidades y a las estaciones como las que muchas veces nosotros enfrentamos? Cambiando el pensamiento y dejar de estar criticando todo lo que Dios está haciendo. Yo sé que usted no es criticón ni criticona. Usted es bien portadito, pero si conoce dos o tres así que siempre están con el hígado encebollado, pues le manda este mensaje. Alábalo. ¿Estamos aquí? Amén. Tenemos que cambiar la mentalidad. No estoy hablando, como dije ahorita, como dicen los modernos de ahora, no, que todo lo que tú creas en lo invisible, en lo posible. Mira, hermano, eso es un lenguaje bíblico, pero no funciona así, porque esa gente todo lo traduce en dólares y centavos. Imagínate que tienes 1 millón, pero para que eso pase tienes que traerme los 20,000 primero a mí, ¿ves? Y todos lo manipulan en eso, son una trulla de charlatanes y lobos y se los va a llevar el diablo con tripa y mondongo. Alábalo.
Dios. El asunto del evangelio no es así. Esto se trata de almas. Qué lindo, Dios. Pero yo tengo que renovar el espíritu, bíblicamente hablando, tengo que renovar el espíritu de mi entendimiento y ver las cosas de manera diferente. Ya yo tengo que entender, número uno, cómo yo respondo a esta nueva estación. Número uno, dejar de pensar que soy minoría y pensar que soy semilla. Yo no soy minoría porque estoy solo. Yo estoy solo porque como semilla me tienen que sembrar para morir, para que entonces vuelvan a ser. Somos pocos, pero somos semillas. Y la semilla tiene más frutos que el mismo árbol. Alábalo. Aleluya. Número dos, preparamos el espacio primero. No esperamos crecimiento. Óigame, para prepararnos, nos preparamos porque viene crecimiento. Aleluya. ¿Lo puedo repetir? Amén. Amén. ¿Lo puedo repetir? Amén. Qué lindo, Dios. Yo no espero el crecimiento para prepararme. Yo me tengo que preparar, ¿por qué? Bien. Porque viene un crecimiento. Aleluya. O sea que yo me tengo que meter a la emisora y ver qué es lo que falta para cuando llegue Mano Polo. Amén. ¡Alábalo! Se meta conmigo Qué ahí lindo, Dios. Aleluya. y le podamos meter candela. ¿Estamos aquí? Amén. Número 3, fortalecer la estructura, o sea, los ministerios, los procesos, liderazgo, la visión, todo debe reforzarse ahora, antes de la expansión. Qué lindo, Señor. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Pregúnteme todo lo que yo he hecho en este tiempo sin un liderato y sin una junta. Pregúnteme, que esto va a quedar grabado ahí como evidencia. ¿Qué ha hecho, pastor? Documentación. Revisando documentación, actualizándola. Preparando los bylaws que ya estaban hechos, reforzándolos un poquito. El reglamento. La hoja de membresía para miembros nuevos, la cambié. La actualicé, la puse un poquito más estricta. Qué lindo, Dios. Alábalo. Aleluya. Para mientras más lleguen, sean menos los activos. Amén. Pastor, pero usted no quiere las almas, sí. Pero dentro de las almas, cuando se recoja, tiene que haber una separación. ¿Ven? Y yo no soy el Espíritu Santo, pero tengo ojos para ver. Amén. Y mientras más lleguen, son menos los que van a estar activos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una situación, hablando de la siembra y la cosecha, que ahora la gente dice, no, que Dios me trajo para plantar una palabra profética y para abrir el cielo y bajar ángeles. Tú sabes, que hablan bien bonito y le abren los cielos a todo el mundo, pero el corazón de ellos más cerrado que una bóveda en un banco. Alábalo. ¿Ven? Estamos aquí. Y ellos tienen una palabra profética que cambia las naciones, pero ellos no cambian, siguen sin fruto. ¿Ven? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Porque ya la gente no viene buscando la palabra que los lleva al cielo, ellos vienen buscando un micrófono que los exponga a una plataforma y a una audiencia. ¿Ven? Por eso es que mientras más llegan, menos crece la iglesia. Si no hay discernimiento y no estamos cuidando el terreno, la gente viene detrás de un... Bueno, yo voy a testificar algo, hermano. Yo le voy a decir algo. Cuando nosotros estábamos en el otro templo, a mí me llamó una vida. Y me dijo, estoy llamando de tal sitio, estoy llamando así porque estaba buscando en internet, encontré esa información y sentí por el Espíritu que usted iba, mi pastor, y yo lo voy a visitar y que yo tengo ministerio y conozco a fulano y me contó la vida y pasión y toda su carrera ministerial. Pasó unos días, me escribió, nunca más supe de él. En estos días volvió y me llamó, 1 año y pico, casi 2 años después. Parece que se le olvidó que me había llamado. Y como yo en el internet cambié el número de teléfono, porque antes yo tenía el que está ahí, que era el de trabajo, y ahora puse el mío personal, que no lo tenía en aquel entonces. Parece que se le olvidó y buscó que no era el mismo número y me llamó con el mismo cuento. Y tan pronto yo la escuché que me dijo, Dios le bendiga a mi pastor, y empezó con el cuento, yo dije, no puede ser. Este será tan loco y tan, que se le olvidó la historia que me dijo hace y me vino con el mismo cuento y la misma historia, y que no se olvide de mí esto, lo otro, lo mismo desapareció. ¿Sabes por qué? Una de las cosas que me dijo, yo estoy buscando un lugar donde crecer, mira por dónde empezó, donde llevar mis diezmos y mis ofrendas. Nosotros como iglesia estamos en crecimiento, y las iglesias en crecimiento carecen ¿de qué? De finanzas. ¿Y por qué usted cree que empezó por ahí? Para que yo le prestara atención al dinero
y no le prestar atención a lo que había detrás del asunto. El problema es que yo no soy un pastorcito de esos por ahí. A mí el dinero no me preocupa porque yo le sirvo al dueño de oro, de la plata, de las manitas. Y yo no necesito estrangular a nadie para cumplir con los compromisos de Dios, porque el que invita paga y el que nos invitó a nosotros es el dueño de los recursos de todas las cosas. ¿Estamos aquí? A mí el dinero no me... Hay pastores que están escuchando y que lo van a escuchar después, alabado el nombre del Señor. Puede ser el que diezma la mitad de la renta, pero si no está en la línea de pensamiento y en la visión tuya, sienta lo que se lleve el dinero, que Dios te lo va a mirar. Si tiene que mandarte los cuervos como Elías, te los va a mandar, pero siéntalo aunque te dé la mitad de la renta, que es mejor bocado en paz que una mesa llena de contiendas, como dijo el escritor de la Biblia. Gracias, Señor. Estamos aquí. Amén. Gracias, Padre. Y la gente está detrás de los beneficios y no del Dios que da los beneficios. Y a veces la gente, los pastores, se llenan los ojos, y esto no es algo personal. Yo estoy en un proceso de crecimiento y aprendizaje. Yo no estoy tirando ni a lo loco, estoy hablando de una realidad. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no llenarnos los ojos con la gente que habla bonito, que canta bonito y que trae muchos billetes, porque esto no se trata de esto. Esto se conoce de que Dios conoce los corazones. Y hay que pedirle a Dios que Dios ponga con nosotros los que Él tiene. ¿Estamos aquí? Amén. Por eso tenemos que fortalecer la estructura, los ministerios, los procesos de liderazgo, la visión. Todo debe reforzarse ahora, que es lo que yo le dije que estoy haciendo, antes de la expansión. Ya yo estoy listo con todo el trabajo que yo tengo. Cuando se nos llene este lugar y llegue Mana Sarita, Mano Polo, Mano Sebastián, Mano Josia, Mana Saraí, cuando llegue Mana Lidia, Mana Carmen, cuando llegue Mana Esperancita, la viejita de la iglesia, que esa va a ser la columna de oración de aquí, alábalo. Cuando llegue esa trulla de hermanos que sí van a trabajar, que van a colaborar en la obra, usted sabe el trabajo que yo voy a tener, si ahora casi no tengo tiempo. Pues que yo estoy haciendo, preparando todo para cuando ellos lleguen y venga el nuevo liderato, yo le presento los papeles y yo no le tenga que decir, déjame revisar todo para... No, ya ellos están listos, siéntense aquí. Esta es la documentación nueva, yo quiero que ustedes la revisen, busquen qué se puede cambiar, qué se puede resolver y nos sentamos la semana que viene en una segunda reunión. Pero yo tengo que tener todo listo como mayordomo de las cosas que Dios me ha dado y nosotros tenemos que estar preparados para el crecimiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Número 4, trabajar de corazón. Mateo dice en el capítulo 13, cuando habla del sembrador, la semilla cae en diferentes tipos de suelo, que nuestro corazón sea de buena tierra, o sea que hay un camino donde hay piedras pedregosas, otra había espinas, otra había uno donde el pájaro negro, el cuervo sucio ese del diablo, cuando Jesús le explica la parábola, decía que el cuervo o el pájaro ese que le llevaba la semilla era Satanás, que le roba la semilla, es la palabra que se siembra, pero viene un momento, un pensamiento de Satanás, ¡pay! Le robó esa palabra que Dios había sembrado. A veces el corazón está lleno de escombros y de piedra y la palabra no puede dar fruto. ¿Por qué, hermano? No es por falta, no es que la palabra no tenga poder, es que no está a la disposición necesaria en nosotros y no hemos hecho el preparativo en el corazón para que la palabra lleve fruto al 100%. ¿Cuántos me están entendiendo? Número 5, la incomodidad, óigame, agárrese ahí, es señal de crecimiento. Cuando Dios mueve, no entierra, trasplanta, y el trasplante duele, pero produce lo que el tiesto pequeño nunca podía hacer. ¿Me está entendiendo? Hay incomodidad y hay cosas que nos molestan. Y a veces esa incomodidad, Dios diciéndonos, muévete. Sacúdete de esa etapa donde estás en la zona de comodidad. Y no es que estás mal, es que puedes estar mejor. Y estamos en una zona de comodidad porque nos sentimos bien, no porque Dios nos quiere ahí. Y sentimos cierta incomodidad y le tenemos miedo a que Dios nos trasplante, a pensar más. Y a veces, ¿sabe qué es lo que nos ahoga? Yo le voy a decir algo, como dije ahorita. A veces lo que nos ahoga es el miedo al crecimiento. No por el crecimiento, es porque sabemos que mientras más Dios nos da, más nos va a demandar. Y nosotros queremos bendición sin compromiso. Le estoy hablando a la iglesia de sana doctrina, ¿sabes? Porque las iglesias liberales se escocotan. El pastor hace un llamado y todo el mundo está ahí. Aquí a las 5 llegan a las 4. Las iglesias de nosotros, que hay un montón de vagonetas y de charlatanes y charlatanes. Santo. Aleluya. Dios. Que son unos irreverentes que no le tienen temor a Dios, ni a la obra, ni a nadie. Y el pastor hace un llamado y el coquí llega primero, alaba, y el grillo.
Es las iglesias de nosotros, donde están los contumaces, los rebeldes. Y la gente dirá, no, porque tenemos la verdad y el diablo ataca. No, no, mi hermano, no todo es Satanás. La mayor parte de las cosas son poca vergüenzas de nosotros. Cuando usted busca 2 Timoteo 3, que habla del carácter del hombre, en los últimos tiempos son cosas de nosotros, que permitimos que crezcan en el corazón, que no atendemos el terreno del corazón y dejamos que, como pasó con el trigo y la cizaña, que pudiendo ser trigo nos dormimos por un momento y viene el diablo y nos siembra cizaña. Y tenemos un montón de situaciones en la iglesia, no por cizaña, por trigo que hace las cosas como le da la gana. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy hablando con los del internet porque aquí todos se portan bien, alábalo. Poderoso Dios, Yo doy gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Estamos aquí. Amén. Amén. O sea, la incomodidad es señal de crecimiento. ¿Sabes cuál fue lo que trajo, qué fue lo que trajo la explosión grande de la iglesia primitiva? La persecución. Ellos estaban en el aposento alto y estaban juntitos ahí cómodos buscando la presencia del Señor. Pero Dios le metió una clase de persecución detrás que hizo que empezaran a correr y a dispersarse. Lo que ellos no sabían era que detrás de ellos estaban dejando la semilla. Estaban dejando en diferentes terrenos. Y Pablo estaba por allá estaba Pedro, en el otro lado estaban los demás discípulos, estaba Lucas por allá, viendo y escribiendo el Evangelio, escribiendo y escribiendo el libro de los Hechos, las cosas que hacían esa gente, ministros poderosos del Evangelio, que fueron efectivos bajo la persecución. Y a veces la persecución o bien el problema es para sacarnos de la zona de comodidad, para que veamos lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. A veces nosotros, ¿no? Hay un refrán allá afuera que dice que nadie sabe de lo que está hecho hasta que lo rompen. Hasta que no te rompen, no sabemos lo que tenemos por dentro. Y vienen procesos que nos van a quebrantar, que nos van a romper. Pero es para que veamos, hermano, de lo que Dios nos ha preparado. Para como Dios nos ha preparado en este tiempo, para que veamos las flores. Y quizás no se nota ahora, pero cuando comenzamos a ver el fruto, la mujer, yo no me imagino, dicen que el dolor de piedra del hombre es para que sepa cómo para una mujer, y el dolor de parto, yo no sé si es verdad, pero a mí me dio un dolor de piedra una vez, hermano, que me puse como el tubo ese de blanco. Me dio de todo, me revolqué. Yo que no salgo de casa, aunque sea a comprar leche, salgo con gel y con spray. Salí así que llegué al hospital, que parece que andaba el motor sin casco, alábalo. Llegué así despelucado y todo apestoso a hamper. Lo primero que encontré me lo puse porque el dolor era tanto que me olvidé de la apariencia. Alabado el nombre del Señor. Que si eso es así, Dios mío, las que han parido más de uno, valientes, mis felicitaciones. Santo, aleluya. Pero a veces el dolor, hermano, no se compara con el alivio cuando pasamos la situación. Y yo me imagino que usted se olvida del dolor tan pronto oye el primer llanto de su hijo, tan pronto lo toma en sus manos, se olvida de ese dolor. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, que si aguardamos con paciencia, el dolor no se compara con la bendición de cuando veamos el fruto, cuando veamos la cosecha. Yo sé que estamos preparados. El asunto no es para prepararnos, porque yo sé, hermano, cuando leía y preparaba el mensaje que Dios me ministraba, que estamos listos. ¿Para qué entonces el mensaje? Para que permanezcamos listos, para que no bajemos la guardia, para que no confiemos en nosotros, para que no confiemos en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, y que lo que estamos haciendo no lo dejemos de hacer. Como dije ahorita, termino repitiendo lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 6, verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, al tiempo de él, segaremos si no desmayamos. La siembra, la siega está cerca y es segura. La pregunta es, ¿estoy yo haciendo el bien? ¿Me estaré yo cansando? Porque el problema es que a veces cuando no vemos resultados, nos cansamos, nos fatigamos en la carne, el intelecto, las emociones se fatigan porque no vemos lo de Dios. Y la primera invitación es a dejar de hacer las cosas bien. ¿Para qué tanto bien si siempre recibo lo mismo? ¿Para qué ayudar si siempre me traicionan? ¿Para qué abrir mi corazón si siempre me mienten? Son cosas que vienen para que dejemos de hacer lo bueno. Pero la Biblia nos invita, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. Ahora es tiempo de crecimiento, hermano. Aquella planta que yo le movía no podía crecer porque, aunque se veía bonita, la planta demandaba un terreno más grande. Y eso vino a través del trasplante, poniéndole un tiesto más grande. Y
el proceso de nosotros a veces nos está enseñando que esa incomodidad, que todas esas cosas que sentimos son simplemente señales que necesitamos buscar más, que más allá de lo que estamos viendo, ¿qué más tiene Dios para mí? Y no conformarnos, no caer en el conformismo, no caer en el que yo estoy bien así, yo llego, me siento, oigo la palabra y se acabó. La iglesia tiene que llegar a un momento donde despierte y haga un compromiso con el Señor. Y nosotros, para que la gente que llegue vea lo que la iglesia es capaz de hacer, por eso yo le decía los otros días, hermano, no venga aquí a estar alaba, cabizbajo y moqueando en la silla, alábalo. Que cuando llega una visita nos vea como adorando, alabando, que diga, esta es la iglesia donde yo quiero estar. Y nos toca a nosotros, no le toca a Dios, ya Dios nos dio su presencia. Siempre en estos días Dios ha manifestado algo hermoso, pero nos toca a nosotros formar el ambiente. Él ya está presto a bendecirnos, nosotros que estemos prestos para adorarlo, para buscar bendición, para cuando llegue la gente diga, wow, este es un ambiente el que yo estaba buscando. Como cuando nosotros vamos a comer a algún sitio, que nos invitan, nos dan una recomendación, pero cuando nosotros vemos la comida y la probamos, decimos, lo que me dijeron se queda corto, esto está sabroso de verdad. ¿Y qué voy a hacer yo? No solamente llamo al que me lo dijo, se lo dejo saber a alguien más. Y ahora con Google Review, muchachos, escribí un review que mire, mando hasta el gato a comer steak para allá. ¿Usted me está entendiendo? Porque lo que es bueno no solamente se consume, se recomienda. Si te hizo bien a ti, me hizo bien a mí, llamamos, mira fulano, bébete esto que a mí me tiene como un cañón, estoy que mira, tanto el tiempo como, para dónde como, activo, alábalo. Porque me está haciendo bien. ¿Estamos o no estamos aquí? O sea, el evangelio es lo mismo. Un hambriento diciéndole a otro dónde encontró pan. Y cuando nosotros que hemos recibido esta palabra le damos el pan al que viene, ¿qué va a decir ese? Hace tiempo yo no me comí ese pan sobao de la panadería de Puerto Rico, alábalo. Pero esto no es pan sobao, esto es maná del cielo. Y cuando la palabra está, la gente viene detrás de la palabra. ¿Cuántos están aquí? Amén. Póngase de pie, que hablamos hoy bajo el tema tiempo de crecer. Dios es bueno, a su nombre. Gloria.